Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la inauguración de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal. Como director de la facultad es para mí un honor que me acompañen en la mesa el arquitecto Mauricio Rocha y la arquitecta Gabriela Carrillo. Esta cátedra extraordinaria lleva por nombre Procesos, que es la forma en la que entendemos y hacemos arquitectura. Quisiera solo como antecedente comentarles que la Cátedra Federico Mariscal es una cátedra que fue instituida en el año 1984. Es otorgada a los profesionales de la arquitectura en México en reconocimiento a su destacado y alto nivel de desempeño en el área, y no es necesario que sean docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este reconocimiento es un acuerdo que se da a través del Honorable Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura y que nos permite acercar a la comunidad, a los profesionales, para que compartan con nosotros sus experiencias, tanto con profesores como por alumnos. Para ponernos en contexto, quisiera comentarles que la cátedra, a partir del año 84, ha sido ocupada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, el arquitecto Enrique Landa Verdugo, el arquitecto Agustín Hernández, el arquitecto Vicente Medel, Enrique Yáñez de la Fuente, Augusto H. Álvarez, Teodoro González de León, Ricardo Legorreta, Félix Sánchez Aguilar, Carlos Mijares, Vladimir Caspé, Abraham Zabludowski, Francisco Serrano, Mario Shetnan Garduño, Fernando González Gortázar, Augusto Quijano, Bernardo Gómez Pimienta, Nuño MacGregor de Buen, que fue la primera ocasión en que se presentó por un equipo de trabajo, Isaac Broid, Mario Lazo, Javier Senociain, Carlos González Lobo, Eduardo Sad, Alfonso Ramírez Ponce, Alejandro Luna Ledesma, Ricardo Prado Núñez, Pepe Moyao, y hoy tengo el gusto de que sea el equipo de Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo. Esto para nosotros es muy emblemático, puesto que son dos alumnos o exalumnos de la Facultad de Arquitectura. Es una mancuerna que nos habla de cómo vemos la arquitectura hoy, un trabajo de equipo. Como vemos también, acabamos de celebrar el voto de la mujer, vemos cómo también tenemos equipos en donde el género también es compartido, y esto también es un asunto importante para nosotros porque cuando a veces hablamos de la arquitectura hablamos de los despachos de los arquitectos, y creo que ahora tenemos que empezar a hablar de los talleres de arquitectura como son ustedes. Es por eso que es para mí un honor que ellos sean quienes impartan la cátedra este año, y vamos a escuchar rápidamente sus currículums también para que todos podamos conocer quiénes son estos destacados ponentes que nos acompañan, porque a veces los vemos, por ejemplo a Gaby Carrillo la vemos como miembro de nuestra comunidad, o sea la vemos como profesora del taller González Reina, y pues la vemos, hola Gaby, y es alguien que a veces no sabemos particularmente quién es. Mauricio ha impartido clases con nosotros, en este momento no está impartiendo cátedra en la UNAM, sin embargo es importante que conozcamos cuál ha sido su trayectoria y cuál es la razón por la que el Consejo Técnico acordó que la cátedra les fuera dedicada a ellos. Gabriela Carrillo Valadez, egresada con mención honorífica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, 1996-2001. Taller Jorge González Reina. Entre 1997 y 2001 colaboró en proyectos para vinculación y proyectos especiales como la segunda etapa del Tribunal Federal Electoral, Corredores Centro Histórico, Fuente de Reforma y en el taller de la Ciudad de México con Alberto Calach. En 2001 inicia su colaboración en el taller Arquitectura Mauricio Rocha, siendo directora de proyectos desde el 2006 hasta el 2011, mismo año en el que fundan el taller Mauricio Rocha Gabriela Carrillo. Ha participado en proyectos de escala urbana, obra pública, privada, museografías. Ha obtenido en varias ocasiones premios nacionales e internacionales como la Bienal de Arquitectura Mexicana, Iberoamericana y Panamericana. Fue asesora en el Museo de la Ciudad de México en el área de Arquitectura y Museografía desde el 2007 hasta el 2012. Sus obras han sido publicadas en revistas nacionales e internacionales, entre las que destacan la revista Digest Architectural Digest en el 2013. Publica su trabajo como uno de los despachos más prometedores. Además de haber realizado textos para distintos libros y revistas en el país. Asimismo, su trabajo ha sido expuesto en ciudades como Nueva York, Medellín, Turín, Venecia, Shanghái, entre otras.
Ha impartido cursos de posgrado en 2 ocasiones, diplomados para la Universidad Iberoamericana, conferencias y mesas redondas en distintas ciudades de México y Latinoamérica. Fue académica del Centro de Diseño, Cine y Televisión por 4 años y actualmente combina su práctica profesional con la docencia en la Facultad de Arquitectura de la UNAM desde hace 10 años. Mauricio Rocha Iturbide. Realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Arquitectura, en el taller Maccheto, y obtuvo mención honorífica en su examen profesional. En el campo de la docencia ha impartido cursos en este taller de esta facultad y en la Universidad Anáhuac, también en la Universidad Iberoamericana. Ha sido becario del FONCA para el programa Jóvenes Creadores 1991-1992. En 1987 obtuvo el primer lugar en la Bienal de Espacios Alternativos del Salón de Artes Plásticas. En 2002 obtuvo el premio Covarrubias, que otorga el INAH a la mejor museografía a nivel nacional, con el trabajo Introducción a la Antropología, en el Museo de Antropología e Historia. Ese mismo año obtuvo la medalla de plata en la 7ª Bienal de Arquitectura Mexicana, con el edificio Centro de Invidentes, en la Ciudad de México. En 2004 obtuvo la medalla de oro y gran premio en la 8ª Bienal de Arquitectura Mexicana con el edificio Mercado de San Pablo Ostotepec, en Milpa Alta, Ciudad de México. En 2005 obtiene la beca Creadores del Arte de FONCA del 2008 al 2005, en el área de arquitectura. Ese mismo año fue seleccionado como jurado para la beca Jóvenes Creadores y el concurso Arquine. En 2006 para la 9ª Bienal de Arquitectura Mexicana y en 2007 como jurado vitalicio para la beca Marcelo Zambrano de CEMEX. En 2008, la Casa Sayavedra resulta finalista de la Bienal de Arquitectura Iberoamericana y obtiene nuevamente el premio Covarrubias por su trabajo de museografía en el MIDE. En 2009 gana el primer lugar en el premio CEMEX con la Escuela de Artes Plásticas de Oaxaca en su categoría y como segundo lugar en la categoría de Sustentabilidad e Institucional Internacional. En 2010, la Escuela de Artes Plásticas de Oaxaca recibe la medalla de oro en la 10ª Bienal de Arquitectura Mexicana, así como el premio de la Bienal Iberoamericana. En 2012 participó en el Pabellón de México en la Bienal de Venecia. Actualmente funge como jurado de la Comisión de Artes del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes del FONCA y desde el 2011 es miembro de la Academia Nacional de Arquitectura. Como arquitecto ha realizado tanto obra pública como privada, alternando su trabajo con la realización de intervenciones de arquitectura efímera y exposiciones de arte, así como de museografía. Sus principales exposiciones han sido en la Galería de Arte Contemporáneo, en Arco 1997, Lines of Love en Nueva York, la intervención en el Exteresa en 1999, intervención en el MAM en 2003, la primera Bienal Internacional de Arquitectura en Beijing en 2004, la exposición de arquitectura mexicana en Nueva York en el 2004 y la Bienal de Sao Paulo en 2005. En 2008 participó en la Bienal de Venecia y en la muestra de arquitectura contemporánea en Turín. Ha dado conferencias de su trabajo en Estados Unidos, Cuba, China, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Argentina, Venezuela, entre otras ciudades. Su obra ha sido publicada en la revista Praxis, en Arquine, Obra, Enlaces, Poliéster, Domus, entre otras. Bueno, creo que ya más palabras no se necesitan para presentarlos. Lo único que yo les quisiera anticipar es, así como el nombre de la conferencia es Procesos, la intención es estar muy cerca de ustedes. Es lo que nos han pedido ambos, nos han pedido poder estar cerca de la comunidad y nos han pedido que tanto la cátedra como la exposición forme parte también de esta forma de acercarse y de esa forma de compartir que particulariza su trabajo. Pues bienvenidos ambos, los micrófonos son suyos. Gracias. Bueno, antes que nada, un gran agradecimiento a la universidad, a la Facultad de Arquitectura, por este reconocimiento. Sabemos que la Cátedra Federico Mariscal es el máximo reconocimiento que tiene la Facultad de Arquitectura y eso, además de ser un honor, es un gran compromiso, porque
son las gasolinas y oxígeno que uno pues toma con mucha fuerza para seguir trabajando y para seguir tomando con toda la fuerza del mundo pues esto, que es los procesos para crear, construir, trabajar, reflexionar, compartir y construir un mundo mejor que nosotros nos toca con la arquitectura. Gracias de veras a la Facultad de Arquitectura, gracias a ti como director, y esperamos en este proceso de 10 sesiones, invitándolos también a una exposición que ya platicaremos más tarde, una exposición que también sea lógica con el tema de los procesos, abierta, libre, expuesta, como tratar de abrir hacia ustedes cómo pensamos y trabajamos, más allá de, yo creo que tanto la cátedra y sus pláticas como la exposición tiene que ver más con la experiencia suelta de las reflexiones y no tanto pues no monumentalizar o poner en otro lugar las cosas, es decir, acercarlas, como bien dices, para sobre ese tema que todos hagamos después de esta experiencia conjunta con más opciones y posibilidades de construcción de ideas. Bueno, yo también agradecerle a la universidad. Para mí en particular es un honor estar aquí absoluto. Esta es mi casa y de verdad estamos muy emocionados. Como dice Mau, la idea es que esto sea un proceso continuo, entonces a todos aquellos que estarán involucrados en las 10 sesiones, pues los invitamos a ser participativos, creemos que eso hará y enriquecerá el proceso de esta cátedra y bueno, igualmente para la exposición. Entonces, pues si quieren, bajamos. También comentar que ya lo iremos platicando, pero vamos a tener invitados en las diferentes sesiones de la cátedra, gente que no solamente es del mundo de la arquitectura, sino del mundo del arte, de la filosofía, es decir, gente que pensamos que podría colaborar a estas ideas y a estas reflexiones, y es una manera de acentuar esta idea de lo interdisciplinario, de abrir cada vez lo más que podamos esta oportunidad de conocimiento. Y bueno, perdón, nada más, una última. Esta sesión nos parecía interesante mostrarles un poco de todo lo que vamos a ver un poco más a detalle en cada una de las sesiones. Entonces, van a poder darse como una empapada de los procesos que iremos desmenuzando en cada una de estas sesiones. Comenzamos. Si quieres la que sigue. Bueno, les platico mientras. Elegimos, si leyeron el cuadríptico, hay una serie de temas. Lo que hicimos fue desmenuzar cómo es el proceso nuestro para hacer arquitectura y todos los ingredientes que consideramos fundamentales. Entonces, en función de eso fuimos eligiendo cada uno de los temas y ¿qué va a suceder? Que les vamos a mostrar nuestro trabajo, vamos a tratar de disectarlo y de ir haciendo hincapié en cada uno de estos distintos palabras incluso o temas que van a componer todas las sesiones, y eso no quiere decir que al final pues todos los proyectos involucran absolutamente todos estos nombres o todas estas palabras o todas estas ideas, ¿no? Bueno, algo muy importante, ya lo dijimos hace ratito también, pero es fundamental platicar de esto. En la arquitectura, como en otros trabajos, hay una tendencia de generar un despacho piramidal, es decir, hay alguien que tiene ideas y los demás trabajan para el que tiene ideas. En lo particular, para mí, que quizás con esta construcción de la escuela activa, que fui formado en escuelas activas, me parece que en la medida que podamos construir equipo, colectivo, horizontalidad en las ideas y en las reflexiones, es fundamental para ir construyendo las cosas que queremos. Para eso, por supuesto, es fundamental ir construyendo un equipo de trabajo que tenga ese nivel para que estemos todos en la misma línea. Es también importante decir que en su mayoría este equipo se ha construido desde la Facultad de Arquitectura, un poco porque venimos de esa universidad, pero también por otra razón porque hay una serie de condiciones éticas, políticas y de intereses específicos que hacen que sea quizás el centro más importante para nosotros de acopio de esta gente que nos puede ser parte de este equipo. Por supuesto que viene gente del extranjero, es interesante, hemos tenido gente de diferentes partes del mundo,
de diferentes partes de la República, siempre eso genera más oportunidades con respecto a la cultura, pero sí, digo, finalmente las estadísticas hacen ver que ha sido mucho la facultad la que ha generado y hay gente muy importante en el recorrido desde 1991 a la fecha, que más o menos pensamos empezó el taller, para construir esto. Bueno, esta es una foto de mi madre, Graciela Iturbide, que además está aquí con nosotros, lo cual le agradezco. No, para mí era muy importante compartir esta fotografía, además hablando de procesos, esta gran oportunidad además de la facultad, tener la formación desde el hogar, desde los espacios de habitar, y he tenido en ese sentido la suerte de estar al lado de fotógrafos, de arquitectos, de artistas, y esto de alguna manera motiva y genera condiciones para ir provocando más estas reflexiones. Y en lo particular esta fotografía, porque tiene que ver un poco con lo que vamos a estar platicando. Es una casa que no deja de ser una casa, pero hay una vegetación azarosa que la invade. En ese sentido yo creo que la casa no pierde su dignidad y la vegetación tampoco. En la medida que construyamos una arquitectura donde el azar suceda y en el concepto mismo de lo que edificamos no se rompan las reglas del juego, por ahí es donde queremos investigar y hacia donde nos queremos dirigir. Bueno, aquí todo el tiempo yo hago mucho hincapié con mis alumnos que lo que inspira nuestras ideas no necesariamente es observar arquitectura, sino la cotidianidad es un factor que para nosotros ha sido fundamental durante todo nuestro trabajo y vamos por la vida observando detalles, fallas, gestos, grietas, todo lo que va sucediendo. Mau es tremendamente obsesivo, entonces se detiene en cada paso a irlo documentando y hemos construido al día de hoy un acervo importante de todas estas fotografías. Pueden ver que van de distintas escalas, a veces son suelos, a veces piedras, lo que sea. Entonces, para nosotros, esto construye gran parte de nuestras ideas en distintas escalas, obviamente reinterpretados y llevados a otro lugar, y pues es una práctica que tenemos y que seguiremos ejerciendo. Sí, un poco, y las fotos pasadas son como bloques de imágenes donde la foto no importa por sí misma, pero sí es como cuando hacemos croquis, el tomar las fotos de estas especies de topografías urbanas es una manera de entender otra vez el azar, los accidentes, lo que sucede, cómo suda la ciudad, y desde ahí entonces otra vez la arquitectura cómo puede o no ser vulnerable a estas circunstancias. Estas son fotos que también, ya otro formato que hablan de la ciudad, como puede ser la herida, el corte como en una acera, un letrero que estuvo, o esto que es un árbol que sostiene una tira luminosa que seguramente el locatario de al lado usa para llamar atención a su local. Lo interesante es que el árbol no deja de ser árbol y la acción de quien habita el lugar transforma la naturaleza. No es peyorativo necesariamente, es simplemente la condición natural que se da en la propia ciudad. También, por ejemplo, esta idea de la geometría de la tecnología en relación a cómo se desborda la vegetación. Esa es otra de las investigaciones que nos interesará, espero vean ustedes en nuestro trabajo, tenga sentido. O también el hecho de mirar y observar qué hace la gente no arquitecta para transformar los espacios en la arquitectura hecha por no arquitectos, como en este caso albañiles que usan suelas de zapatos como bisagras, basura que son estas cimbras para armar puertas. Como Milpalta, en este caso, es este lugar donde la informalidad se convierte en un elemento fundamental a observar, es decir, otra vez, no es peyorativo ver cómo la gente sobrevive a condiciones de infraestructura que a veces por culpa de un mal gobierno no suceden en el sitio. Y la comunidad tiene que robarse la luz y genera entonces esta estética que es parte fundamental de nuestra preexistencia con la que trabajar. Así como la idea de pensar en cómo los albañiles como nómadas seguramente viven en un pueblo, entonces viven la semana en la ciudad, van en el mismo terreno, moviéndose de un lado al otro, generando sus casas para habitar.
o cómo se transforman las fachadas de la ciudad, como en este caso con estos tubos que penetran la fachada, que más allá de la condición formal, a mí en lo particular que fui formado en la época de la deconstrucción, en la arquitectura había una cosa muy de fachaditas con pelitos, con tubitos, que a mí en lo personal me caían muy gordas porque era un maquillaje. ¿Por qué a mí en lo particular me interesa esta imagen? Y tiene que ver con que estos tubos responden a un programa, es decir, ahí hay que sacar toda la basura de lo que están trabajando allá arriba, y por eso tiene sentido. Si el día de mañana en un hotel o en otro lugar se resultan resbaladillas para niños o se convierten en otra cosa, funcionarán en la medida que haya un programa, que tengan sentido en la acción del hombre con su espacio. Por otro lado, este edificio, que todos conocerán enfrente de la Alameda, hoy día ya tiene maderas, mármoles, granitos. A nosotros en lo particular nos interesa en este momento porque se entiende la losa que es losa, la columna que es columna, y no solo eso, sino este tipo de placas que van poniendo para, en este caso, evitar que se caiga, donde están trabajando los albañiles, que se caiga el material y no provocar un accidente. Pero si se dan cuenta, es una radiografía de qué sucede en el lugar. Estos elementos hablan de dónde están trabajando los obreros. Entonces, cuando el edificio empieza a hablar y empiezan a suceder de manera orgánica una fachada que tuviera que ver con lo que sucede en el interior, ahí es donde en la investigación también nos interesa acercarnos. O bien, por ejemplo, en esta imagen, cuando hablamos de fachadas orgánicas, pues nos interesa esta piel que respira, que se mueve y que finalmente es simplemente poner esta lona en medio de un proceso de obra y hace una fachada para nosotros 10 veces más interesante que muchas de las que se construyen. El tema de la simbra, nos encanta el tema de la simbra por la parte de la espontaneidad, del sentido común, de colocar cada uno de los elementos donde tiene que ir por una razón en particular, y al final pensamos que de repente estructuras como estas pues resultan tremendamente inspiradoras para nuestro pensamiento. Igual lo mismo, ¿no? Son siempre en un momento tan particular de la obra donde el esqueleto es lo que compone la vista del edificio y luego estos elementos naranjas que vuelven a hablar de un espacio que se está ocupando y que requiere una circunstancia de protección y se vuelven tan honestos y tan transparentes que es un poco el tipo de arquitectura que nosotros estamos buscando hacer todo el tiempo. El tiempo, ¿no? Una premisa fundamental en nuestro quehacer, que es, y que lo evidencia claramente este acero oxidado, y que en la medida en que los edificios que hagamos se vayan transformando un poco de la misma manera, con esta naturalidad, y que obviamente que quien los habite los vaya transformando y los vaya haciendo suyos, es lo que nos dice esta imagen, ¿no? O las cosas maravillosas que hace la naturaleza, nuevamente de apropiarse y de dialogar con lo humano, con lo que hagamos a nivel arquitectónico y con el tiempo. O estos dibujos que se crean para resolver a veces de manera muy poco común una serie de necesidades y que empiezan a generar una serie de eventos bastante provocadores. En este caso, el sentido común de entender por dónde fluye la gente, por dónde se mueve y cómo el mexicano, que eso es extraordinario, adapta una banca que nunca fue colocada y la convierte en un andador porque es el sentido lógico de por dónde circula la gente. O cosas como esta rejilla que se encuentra y cómo la naturaleza empieza a invadirla. Por ahí verán en nuestros proyectos una planta arquitectónica que es bastante similar a esto que es la del mercado. O cosas como el agua fluyendo, es decir, todo el tiempo estamos pensando en cómo lo orgánico, cómo la naturaleza, cómo el tiempo, cómo las cosas que no, se salen de nuestro alcance enriquecen las cosas. Nos choca un poco la idea de pensar que la arquitectura que hacemos es exclusivamente para verla y que no sea intervenida o tomada.
Y todas estas imágenes nos hablan todo el tiempo de esto. Este es el ángel de la independencia, quizá en el momento en que más nos gusta o nos ha gustado cómo se ve, pero justamente habla de estas pieles, de estas transparencias, de esta ligereza, de estos elementos que van creando una piel y que bueno, al final hablan de una escalera que puede ser habitada y eso, o sea, como monumento lo entendemos más porque finalmente sabemos que el hombre puede ocupar ese punto que de otra forma sería imposible. Sí, decía Oteiza, el escultor español, país de monumentos, país de enanos. Yo creo que en la medida que un monumento se convierta en un lugar donde un personaje puede subir, ver la ciudad de otra manera, acercarse y se vuelve un lugar de reunión y de comunión entre las personas para entender la ciudad y entenderse a sí mismos, posiblemente entonces valdrá la pena edificar estos elementos. Bueno, esta pieza en lo particular, a mí siempre me gusta arrancar las obras con ella. Le tengo un aprecio muy particular, la hice en 1993, justo empezaba a hacer la obra arquitectónica desde 1991, pero también al mismo tiempo empezaba a jugar o a aprovechar un momento en la relación con amigos que están metidos en el mundo del arte, que tomaban casas y hacían experiencias. Es un momento que cambiaba un poco el arte de las nuevas vanguardias y de la pintura a la oportunidad de hacer intervenciones o instalaciones. Entonces me pareció que desde la educación de la arquitectura poder hacer algo con el espacio desde ahí era importante. Entonces pues yo me acerqué a la exposición y decidí participar y lo único que hice fue cortar, desmenuzar esta casa de Polanco y demostrar que el arco nunca cargó, que había un marco y que hay una serie de pieles que se van dando de la casa que quiere ser, otra vez la epidermis de lo que quiere ser y la casa que realmente es. Pero algo muy importante que también será importante platicar en toda la cátedra es esta obra. Me recuerdo que había una curadora inglesa importante porque ese era un día de varias exposiciones. Y esa es la primera, la exposición emergente, y luego fuimos a diferentes y varias exposiciones del MOM, en el MAM, en varios lugares. Pero el caso es que ella recargada ahí decía, oye, viene el folleto que tenías una obra, ¿dónde está? Y le dije, está recargada en la obra. Entonces, cuando ya le expliqué lo que había hecho, etcétera, bueno, ahí quedó. Pasaron pues las diferentes visitas a otros lugares y ya en el cóctel donde reunían a todas las gentes al final de estos recorridos, se acercó conmigo y me dijo, oye, después de todas las piezas, me quedo con la tuya. Y bueno, me dio razones que pues, hoy no voy a platicar tanto, pero lo que sí me gustaría enfatizar es esta idea de la obra que tiene el riesgo de ser desapercibida, aparecer desapercibida, y que después en una construcción de ideas se fortalece, es un objetivo importante en nuestro trabajo. Bueno, esta es la primera casa que hizo Mao, que es la casa justamente de Graciela, y esto fue con lo que yo me topé cuando empecé a colaborar con él hace 12 años, y de entrada habla y para mí refleja una sensibilidad absoluta a una preexistencia, a entender que algo que existía como aquello que colocas, en este caso sobre de él, dentro de él, te apropias de él y al final tienes un resultado mucho más rico que el que podrías tener si fuera una obra que simplemente no vio lo que ahí había y se colocó, ¿no? Y entonces, bueno, ahí podemos ver perfectamente cómo existía esta pieza. Esta pieza no estaba protegida, podía haberse derrumbado y de repente sucede una intervención mucho más sensible a ella que al final generó un resultado mucho más interesante. Es la planta, es un esquema muy sencillo, tampoco detallaremos demasiado en esto, el espacio es interesante, se dejan ver algunos gestos de la época, sin embargo, el espacio es fuertísimo, se conecta a un jardín, hay una fuerza visual desde la ventana que preexistía hacia esta nueva ventana y se reconfigura el espacio por completo, ¿no? Se incluyen algunos elementos donde sí se ve claramente la contemporaneidad y aquí volvemos a ver la ventana preexistente. Y bueno, un poco de lo que decía Gabriela, estamos siempre luchando como arquitectos contra el estilo, o sea, siempre hay estilos
generalmente un barandal, un detalle, un adorno, habla de que si eres de los 80s, 90s, 2000, y es inevitable, pero lo que sí queda claro es que en la medida que uno se sacuda el estilo y de lo que hable sea de espacio, de luz, de recorrido, es ahí donde también hay que trabajar. Esta es una casa también de un amigo, fotógrafo, Enek Martínez, que se hizo en Itzamatitlán, en el campo, un poco aprovechando que el adobe era muy barato y tratando quizás de hablar de un lenguaje. En ese momento daba clases en el Max Cheto y estábamos hablando del lenguaje a la mies. Entonces decíamos, bueno, ¿y qué pasa si son estos muros de adobe que van generando esta correlación de patios verdes y luego de patios secos, ir atrapando la mirada más importante que es acá y lograr filtrarla hasta llegar finalmente y tenerla? En ese sentido, esta es la casa, es una casa que a propósito, bueno, ellos querían una casa estilo Santa Fe, Nuevo México, así nos lo platicamos, pero aquí lo interesante era cómo aplanar con lodo el adobe y dejar un poco que también suceda el tiempo, era parte del asunto, así como ese es el comienzo de la obra, pero que se desbordara y que se generaran estos jardines en estos patios era también un poco la intención. Y después, quizás el principio de una investigación que tenemos esqueleto-piel, cómo lograr que un esquema o una estructura de adobe que está pensada siempre con contrafuertes, con esquinas, ahora había que convertirla en placas, en una lectura casi neoplasticista donde se despegan los elementos y entonces decir, ok, tenemos una estructura de metal que nos permite y nos ayuda a generar que se exploten, se deconstruyan los volúmenes y empiecen a tener otra gravedad a la que estamos acostumbrados. Bueno, esta es otra pieza que hizo Mauricio. A mí me encanta hablar de ella porque veo cada vez una ansiedad total de parte de los estudiantes por querer hacer edificios monumentales y gigantescos. Y curiosamente hoy, yo como arquitecta, lo que más valoro es los vacíos. Me parece que a partir de un vacío se articula, se transforma, se vuelve tremendamente propositivo y en este caso el gesto o la intervención es la realización de una perforación constante a través de una serie de paredes, a través de una serie de espacios que incluso se van descubriendo, con la idea de observar de un lado a otro unos árboles. Y en ese gesto es verdaderamente radical cómo se transforma la espacialidad de la que era una casa tradicional y empieza a suceder un flujo distinto visual, incluso a nivel de acciones, donde penetra un closet, penetra un baño, penetra una sala, observamos siempre al fondo el verde y imaginando este espacio recorrerse y que las personas se puedan ir topando de un lugar a otro. Y lo interesante además era que tú podías seguir yendo al baño y nadie te veía, ¿no? Quizá era una sensación un poco extraña, pero otra vez una provocación que a partir de la nada. Y yo creo que por ahí tenemos que, como decía Mauricio, nuestro trabajo va hacia allá, hacia casi pasar desapercibidos. Ahí vemos el espejo. Bueno, esta escuela de paraciegos y débiles visuales que hicimos invitados por el gobierno de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas, cuando fue gobernador de la Ciudad de México, que tuvimos el honor de ser invitados por él a ser parte de su equipo de proyectistas especiales para proyectos, no solo como sino varios albergues para niños de la calle, o sea, acercarnos a poder hacer un trabajo político, ético, de cómo lograr, como él decía al principio, con agua y jabón, transformar espacios para la gente que más necesitada. En ese sentido, hasta hoy día para nosotros una gran vocación es trabajar en ese sentido. La Escuela para Invidentes y Débiles Visuales fue ya fue al final de este proceso de 3 años con el ingeniero Cárdenas y que al final lo fuimos convenciendo y al final nos da esta gran oportunidad de trabajar esta escuela para ciegos. Era quizás el proyecto más grande en ese momento para nosotros. Antes yo estaba haciendo intervenciones que tenían que ver con el arte, una que otra casita, y finalmente sale esta gran oportunidad. Pero como ya venía todo este rollo de las intervenciones, todo el tema del concepto y reforzar las ideas, ayudaron mucho a entender que una escuela para invidentes y débiles visuales es un lugar donde justo nos ponen la circunstancia de no volver a pasarse con la vista, es decir, todo es qué bonita vista, qué buen remate,
y nunca, y por eso luego hacemos muchos renders y hacemos todo una atracción visual de cómo debe ser un edificio, cuando en realidad aquí nos forzaba a entender que el recorrido, la experiencia de la energía, de los cuerpos, se abren, se cierran, luz, sombra, era lo importante a trabajar. Era una zona marginal, Iztapalapa, un terreno a un kilómetro del metro. Nos encontramos con un gran problema, que era que los vivienderos de acá, junto con el gobierno, asumimos que en un acto de corrupción, todo el cascajo de las obras lo echaron a un 80 de altura a todo alrededor de nuestro terreno de 14,000, échenle cuentas cuántos metros cúbicos y cuántos camiones tendríamos que haber sacado de basura. Por lo tanto, ahí salió la idea de decir, bueno, pues como no tengo el dinero para sacar eso, ¿por qué no transformo, un poco como una acción de land art, por qué no transformo el 70% del terreno? Y entonces sí genero una serie de taludes, plantas de olor, que me ayuden incluso a contener la escuela de los ejes viales que estaban alrededor, que además hacían mucho ruido porque estamos cerca de la central de abastos. Entonces, esto hace finalmente una acción de estos taludes y al final un ritmo básicamente pues, de recorridos fáciles para que la gente fuera llegando a sus diferentes pabellones. Aquí empezó a suceder, siempre trabajamos con la inseguridad y con el miedo, lo cual no está mal, simplemente hay que vencerlos, pero en este caso decíamos, bueno, es que esta maqueta no está seduciendo a nadie de mis amigos artistas, a nadie de los arquitectos que la ven, muy simple, muy sencilla, pero esta maqueta estuvo hecha 1:100 porque venía un invidente ciego español porque nos iba a donar de la ONCE española mucho material para la escuela. Y este cuate venía para ver la maqueta, sabíamos que la quería ver con el dedo, es decir, la quería visitar con la yema del dedo, entonces le podíamos quitar los techos. Y cuando empezó con la yema del dedo a ver los interiores, y claro, 450 centímetros son 450 metros, mira qué buena altura, y aquí hay luz, y aquí hay un pasillo, y aquí está la plaza grande. Entonces ahí cuando sucedió a partir de su yema de dedo este recorrido me di cuenta que no estábamos equivocados y que habíamos seguido el camino ideal de cómo proyectar este edificio, no por sus fachadas, sino por sus recorridos y sus experiencias. Es un edificio que está contenido por elementos de piedra y tepetates, son materiales de la región, también nos interesa mucho acercarnos con materiales que tengamos casi al lado, y además, por otro lado, nos ha pasado que en pláticas en el extranjero resulta que dicen cómo es posible que hagas esos muros de tepetate o de piedra, que son carísimos en el extranjero, y nosotros al revés. Puede ser muy caro lo que para ellos es barato, estas cosas tecnologizadas, y en cambio esto nos resuelve problemas, porque incluso con una mala mano de obra logras más bien una masa de textura independientemente del detalle. Bueno, no vamos hoy a hacer todo el detalle de la circulación del edificio, pero sí hay hablar de que hay una parte pública, una parte semipública con un gran plaza, patio con agua que va recorriendo, cruzando por la biblioteca, la zona de cultura y deportes, hasta la zona de donde se nada. O sea que hay, digamos que un eje sonoro de agua que va pasando de un lado al otro, y finalmente la zona más íntima, que son las aulas para el control de los chavos más chiquitos y sus patios para retenerlos más. Y luego, lo que les comentaba, con pocos materiales, ya diría nuestro querido Humberto Ricalde, con tratar de hacer una obra con materiales que sean menos de los 5 dedos de una mano, poder resolver con piedra, concreto, tepetate, la vegetación de olor, una serie de recorridos y experiencias, vibración de losas, sombras, luz, que es la que realmente ayuda al invidente a su experiencia. En ese sentido también, cómo finalmente logras alturas diferentes, desde el 210 al 360 y 450, siempre abriéndose a la zona de las zonas de olores, y una piel que se abre porque es una zona mixta donde están los que sí ven y los que no ven, y ya en la zona más íntima tener una zona más contenida donde la luz y sombra es más importante. Así como la plaza principal, que tiene, como les comentaba, está asesorado por los invidentes diciéndoles, usted va a tener una plaza, el agua va a cruzar, donde choca el agua es donde usted puede cruzar, donde toca la piedra es donde usted nos va a seguir el paso para no caerse, y desde allá se va generando diferentes sensaciones de sonidos, se puede sentar en una magnolia, a la sombra, y platicar con un amigo, jugar damas chinas, etc. Y cuando de repente decían, me gusta la historia, y no tanto qué bonita imagen,
es ahí donde también nos metimos. También como una losa con 9 columnas puede estar muy abierta porque el programa lo pide, que es una parte de la tienda o de la zona de museo, o cerrada porque son talleres y entonces solamente abrimos en la parte alta, que no necesitamos una ventana a la altura de la vista, y armamos entonces espacios de concentración. Esos son los talleres tipo. Luego la zona de administrativa, cómo vamos también logrando esqueletos que permiten luego muebles que podemos modificar. Aquí tuvimos la colaboración con Salvador Quirós en la parte de los muebles, y así vamos logrando poco a poco hacer un edificio mutable que se puede ir transformando desde su propia condición de programa. Lo que les comentaba, cómo lograr ante una mala constructora que permitieran con juntas de polvo de tepetate, más una gama, aunque a veces no esté tan bien construido, y eso va generando la condición. Y por otro lado, esta situación de el tepetate solo se construye a 2 niveles en México, pero si nosotros hacemos un esqueleto adentro de concreto y hacemos una piel de tepetate, logramos y empezamos a llevar materiales a otras alturas que no estaban consideradas. Eso es parte de nuestra investigación. Y cambiamos, por ejemplo, sistemas constructivos a tensión, esto lo van a ver luego en la biblioteca de invidentes que acabamos de hacer, para no tener columnas en la parte de abajo y generar cabinas de sonido arriba para los invidentes, acústicas, y en la zona de abajo ya una zona de braille. Y por otro lado, de una manera muy sencilla, generar una trama de diagonales verticales y horizontales y verticales que permitan, a la altura de la mano, generar una aproximación amistosa a la gente para acercarse a los edificios. Y finalmente, las plantas de olor, que hicimos también con Jerónimo Hagerman, que la idea era, ¿qué hacemos para hacer una vegetación que no requiera jardinero, que sea abrupta, un poco también en homenaje y en sentido estético, como Barragán hacía sus jardines, y sobre todo pensando mucho en los jazmines de su casa en Tacubaya, y cómo finalmente vas generando con solo 6 diferentes piezas de olor, diferentes ritmos, a veces dos olores, a veces uno, a veces ninguno, y vas generando un ritmo. Y además poderse sentar y tocar suculentas y ciertas vegetación que serían didácticas para el invidente. Bueno, esta es una intervención que justamente fue como yo conocí a Mauricio sin conocerlo a él, conocí precisamente esta pieza, y lo que me llamaba tremendamente la atención, sin conocer la historia, era este gesto de crear una nave dentro de la misma nave, como a partir de materiales sumamente económicos que van desde el alambrón, el reciclaje del piso, que era el que existía originalmente en esta nave y que a partir de una petición de Guillermo Santamarina se decide remover, y como una serie de elementos muy claros que van desde la estructura, las pieles, los elementos de refuerzo, se logra crear y transformar de manera radical un espacio que aquí lo pueden ver, ¿no? Con los elementos sobrados, o sea, cómo se construye la estética de un algo. Y eso me parece muy, muy destacado, porque hoy en día estamos preocupados por, otra vez, cómo se va a ver, ¿no? Cómo va a ser el producto final de lo que hagamos. Coincide que nosotros lo último que diseñamos de nuestros edificios son las fachadas, y es porque finalmente son una consecuencia y es el resultado de un proceso de desmenuzar la estructura, las pieles, el espacio que queremos provocar. Y bueno, este es un claro ejemplo. Era increíble poder recorrer esa rampa, subir, descubrir una visión completamente distinta que no tenías antes de ese espacio, y pues verdaderamente hacer una provocación, ¿no? Que es un poco nuestra insistencia todo el tiempo. También con el ingeniero Cárdenas hicimos esto que fue una intervención de un museo que se llamaba Programa para Arte Contemporáneo. Lo interesante era que era la bodega, la parte de atrás de un Sumesa, que era ya parte del gobierno, y teníamos 1,000 pesos por metro cuadrado, $100 por metro cuadrado para resolver el edificio. Entonces, con otra vez una mala constructora, de esas constructoras que se dedican a hacer aceras y banquetas de la calle, y que bueno, pues son los que contratan ahí en el gobierno. Entonces, ¿cómo resolver con poco dinero esta acción que permitiera abrir ese nuevo espacio? Entonces,
recordando que esas acciones de unas ciertas intervenciones anteriores, dijimos, bueno, ¿y por qué no cortamos la losa? Armamos una escalera de 3 metros, donde además te sirve casi como tramoya para sacar y meter todos los elementos que requieras, y generas una zona de gran formato de exhibición, y luego oficinas, en la planta baja la parte de servicios, y hasta arriba una galería más pequeña, que además con un paso del viento que ayude a que el lugar no tuviera problemas en ese sentido. Y bueno, lograr con la honestidad de decir, bueno, pues vamos a trabajarla desde cortarla, aplanarla y trabajarla desde allá. Por lo tanto, no le metimos colores, solamente era como la idea de cómo se trabaja y se va perforando el sitio para que se vaya transformando. Ahí, eso es una pieza de Brueggemann, pero bueno, el caso de un artista, pero me gusta ponerla porque habla de eso, de cómo podemos poner piezas de diferentes niveles. Y lo que era interesante de esta escalera es que era un lugar que te permitía meter la calle a la zona de exhibición, o sacar la exhibición a la zona de la calle, como que se volvía un elemento que jalaba definitivamente esa doble condición. Y aquí adentro era cómo aprovechar un techo que existía, pero bueno, ya meterle una iluminación más congruente, y desde este elemento que existía, generar un techo que gira para que genere mayor iluminación, y la nueva galería. Y eso también generaba diferentes losas que permiten tener de manera más térmica la zona de oficinas. Aquí se ve casi como un corte por fachada, como una sección, como levantamos un techo nuevo que permitía desdoblar el que existía para tener la altura posible de accionar en esta galería, pero al mismo tiempo permitir que pasara el viento, y además tener una vista desde este punto a la otra galería. Aquí se ve desde afuera un poco esta acción. Y un poco cómo se fueron generando diferentes, otra vez el tema de recipiente, la arquitectura como un recipiente que permite que luego cada museógrafo lo trabajara de diferentes maneras. Esta se repitió. Bueno, esto es como un revival que nos permite recordar. Bueno. Ok, esta pieza, que es justo en el Museo de Arte Moderno, lo que es bastante interesante es otra vez llegar a un lugar. ¿Dónde estamos? Nos toca intervenir, nos tocaba hacer una pieza ahí, y lo primero que detectamos es que el Museo de Arte Moderno es un museo que está rodeado de un jardín extraordinario y que tiene todos estos cristales para poder observar ese jardín, pero que difícilmente, uno, pues salir de esa zona de exposición al jardín, y dos, pues que es un poco contradictorio con la función de tener área de exhibición. Entonces, para nosotros la pieza era romper o tomar un segmento de esta cancelería, quitar este cristal y volcar al usuario hacia el jardín, y entonces crear nuevamente una cimbra con muy poco dinero, un mirador, un puente, un muelle que quedaba completamente rodeado por los árboles, y que bueno, hacía toda una experiencia en el recorrido de todas estas piezas que se descubrían en el espacio. Ahí lo vemos, ¿no? Con 3 pesos otra vez, y construido en muy poco tiempo. Este es un edificio que después del trabajo que hicimos con Cárdenas de proyectos especiales, de Milpalta nos llaman y nos dicen, tenemos que resolver en 3 meses, muy mexicano, 12 proyectos con todo y su ejecutivo, porque si no perdemos el dinero y ya no hay manera de… Entonces estaba muy angustiado el delegado en ese momento. Entonces dijimos, bueno, si no lo tomamos nosotros, ¿quién lo va a tomar otra persona? Entonces dijimos, órale, le entramos, pero te va a hacer unos proyectos que se parezcan a un ejecutivo, pero no lo sea, y luego lo vamos trabajando. Órale. Luego sacaron al delegado, y con el nuevo delegado ya era un relajo de la negociación, pero pues, también es muy mexicano eso. Ahora, también es muy mexicano en el sentido positivo, que la gran libertad de poder entonces aprovechar las oportunidades y a ver qué lograr con ellas, ¿no? Este es un edificio que es como unos talleres de carpinteros, herreros, ebanistas, que trabajan todos los bienes inmuebles de la delegación. Entonces, el lugar ya estaba ahí, que era este lugar como puesto medio informal, y había una trampa de tormenta. Entonces, pensamos en, ok, otra vez el material. Ahí hay miles de piedras de lava, de hecho así se hacían, lamentablemente ya no se hacen así las casas, antes se hacían así, y desde ahí decimos, bueno, vamos a trabajar con esos materiales. Por otro lado, dijimos, ok, ¿cómo podemos lograr
que esta trampa de tormenta nos permita, porque además nos decían, tenemos un Arcotec, vamos a meter un Arcotec, entonces digo, bueno, con el mismo costo que les ayudamos a que puedan tener más espacio, a diferente del Arcotec que tendría que verse cerrado y perder espacio en este punto, y que vayas poco a poco abriéndote para tener más espacio por el terreno que tenías. Y lograr a la altura de 14 a 3 metros, siempre dirigidas al norte para tener la mejor iluminación. Así finalmente provocar unos muros de piedra, otra vez esqueleto piel, donde tengas un techo ligero con unos elementos verticales ligeros de metal, pero también con esos aspas de piedra. Por otro lado, entender que ese es el paisaje. Este lugar es un lugar caótico, donde siempre hay la basura, las herramientas, o sea, entonces yo digo, es como si fuera la casa que está al lado de Valle de Bravo y el agua de Valle de Bravo, pues ese es otro tipo de paisaje, es el paisaje del oleaje de las maderas, y ahí está el edificio. Entonces tiene que ser un edificio que se sepa comportar a esas circunstancias. Bueno, pues un poco cómo se comporta, un poco este es el interior, cómo se da este término de una doble columna, a veces los muros de piedra, y desde allá siempre recibir la luz norte. Esta foto es fundamental para nosotros porque habla justamente de esto, que es como uno de los puntos donde nos gusta detenernos a pensar. Una imagen que nos permite entender que los materiales están hablando de lo que están haciendo, ¿no? Los muros de piedra están cargando, hay una combinación con los elementos de metal, cómo se van amarrando y cómo al final se desprenden para provocar la luz. La luz es quizás el tejido y la cancelería del tejido entre los elementos que no están nunca a paño, para que también hablar en términos de lenguaje, siempre tener una limpieza de la composición. Y como un poco decía Méndez Arrocha, este arquitecto brasileño espectacular, cuando hablas de esqueleto piel, que no hay un cuerpo con sus nervios que se soporte sin su esqueleto, y tampoco hay un esqueleto que se soporte sin su piel y sin sus músculos. Entonces, un poco la idea de conciencia, que siempre esté presente el cómo se construye un edificio. Bueno, el mercado es quizá un referente de nuestra oficina también, es una obra muy importante. También, de la misma forma, cuando empezamos a trabajar ahí, nos pidieron colocar un Arcotec, ¿no? Aquí nuestros clientes fue el pollero, el carnicero, los locatarios, no como tal los delegados. Entonces fue muy interesante porque todo el tiempo nos decían, oiga, arquitectos, por favor, nada más que no se lo lleve el viento y la lluvia. O sea, había como tanta esta angustia de que nosotros les presentábamos a ellos el proyecto y decían, es que nos da miedo que se lo lleve la lluvia. Este es el lugar como estaba originalmente teníamos que respetar esas estructuras que ven, entonces nada más teníamos que colocar. Y creo que aquí, y lo que no vamos a ahondar en este proyecto, pero lo que hay que destacar es que desde la lectura de esa informalidad y de ese azar, nosotros compusimos nuestras ideas y entonces dijimos, bueno, sentido común, luz, viento, qué mejor acción que la de un mercado sobre ruedas. Y fue justamente lo que tratamos de replicar en el ejercicio que hicimos ya en el interior del predio, y que era entender cómo a partir de distintos niveles en las losas y de un sistema reticular muy ordenado que nos permitiera no tener desperdicios de materiales, porque también, para variar, teníamos muy poco dinero, y además entender que la topografía del lugar y la cotidianidad de ese sitio, que es San Pablo, era informal. Entonces, que la composición de estas piezas no era importante al final como fuera, sino la estrategia de decir, al sur y al poniente va una protección, pero sí entra el viento, y al norte y al oriente metemos la luz, que es fundamental para que un espacio sea verdaderamente orgánico. Ahí vemos el proceso, otra vez, el proceso de construcción, donde empiezan a suceder estas losas en distintos niveles con un paisaje maravilloso, natural, o sea, no teníamos que subirnos a una azotea para tener esta vista, no podíamos tocar las fachadas, entonces nuestra intervención es la quinta fachada. Y bueno, justamente en este proceso, que otra vez decíamos, nos interesan mucho los procesos de nuestras obras, por supuesto, el ver cómo se va transformando el espacio, esta otra cubierta ligera, libre,
maravillosa, y la decisión de hacer un edificio monocromático para que las piñatas, las guirnaldas, las frutas fueran las que le dieran el color. Hoy está pintado de verde olivo, esa es la realidad. Decidieron que les faltaba un poco más de color, pero lo que es maravilloso es que nos hablaron para decirnos de qué color lo queríamos pintar. Entonces, creo que finalmente habla de la cercanía que sí nos interesa tener y el seguimiento que nos interesa tener en las obras que desarrollamos. Estamos haciendo una remodelación, nos pidieron una remodelación en ese edificio y pues creo que es parte un poco de la ética y de la importancia que le damos al trabajo que hicimos antes. Ahí vemos claramente la fachada norte, que es totalmente cristal, precisamente para que tenga esta luz natural, y la escalera, que es parte de la topografía del sitio y que, bueno, te invita a tener esta visión y esta visual hacia los volcanes. Importante también mencionar que esta vibración de techos, así como al interior, como recipiente, permite esta soltura del azar de los productos, como dice Gabriela, también hacia afuera tienes esta vibración de los techos informales, esta, yo diría, maravillosa, y lo platicaremos al tiempo, más de esta maravillosa condición de cómo la informalidad crece y va teniendo esos techos que se van armando en base a la oportunidad que tiene la familia para ir haciendo más su casa. Entonces hay una cosa orgánica, incontrolable, y qué mejor que una arquitectura contemporánea no se imponga, sino trate de entender esa lectura y estar desde ahí de la mejor manera puesta. Bueno, esta es la casa de Sayavedra, es una casa que hicimos también con una petición de no meterle mucho dinero porque era para unos jóvenes que iban a hacer su casa, y que lo que sí es que tiene un terreno fantástico frente a una zona federal que ya no se iba a construir. En ese sentido, lo que buscamos fue lograr plataformas a diferentes niveles con una topografía muy insinuada para que cada uno de los techos se convirtiera en estas terrazas que se acercan a la topografía y brincar a la zona del bosque. También nos fuimos en el rollo de 6x6x3 y también incluso hicimos cimbras de 1.50x75, aprovechando el desperdicio para losas, en fin, toda una serie de condiciones, de estrategias para lograr finalmente la pieza. La pieza es importante mencionar que es concreto, pero toda la cancelería es estructural, lo cual permite una síntesis otra vez de esqueleto-piel que permite sintetizar, mucho por la economía, pero también creo que al final, afortunadamente por lo mismo, para lograr poner los vanos donde fuera necesario, y por otro lado tener estas verticales muy claras en contraste con la organicidad del propio bosque. Y otra vez digo, en esta casa, hablando de la estrategia, a nosotros nos solicitaba el reglamento del fraccionamiento hacer techos inclinados, es Condado de Sayavedra, y nosotros todo el tiempo argumentábamos, pero es que es imposible, en este terreno con esa topografía, cada azotea se vuelve un espacio útil que quisiéramos vivir, ¿no? Y en el momento en que el techo inclinado sucede, que no es que no queramos hacer los techos inclinados, porque ya verán algunas obras que estamos trabajando así, sino que era esa oportunidad, ¿no?, de crear este espacio completamente volcado a la naturaleza y en esta relación interior-exterior, que también es parte de una de nuestras investigaciones todo el tiempo. Es una casa que nunca se habitó, somos especialistas en hacer ruinas contemporáneas, pero lo que es curioso es que un día le dije a Miquel, oye, ¿sabes que esta casa no se está habitando? Pero ya fui con Jaime Navarro a tomar unas fotos, pues a ver qué opinas. Y dijo, pues órale, la voy a publicar si me gusta, pero no solo eso, me dijo, me la voy a llevar a la Bienal Iberoamericana de Arquitectura, dentro de las 10 piezas mexicanas, y resultó finalista y seleccionada, lo cual lo hace muy interesante porque una obra que no se terminó, que está en esas condiciones y que quizás ya ni la fotografiamos, resulta que sí tuvo su valor, porque bueno, la suerte de buenos jurados, de gente que la vea bien, donde al final lo que están leyendo es otra vez la arquitectura en su sentido estructural, más allá de la anécdota, si está habitada o no, si el barandal, si el barro en la terraza o no. Entonces fue una gran experiencia saber que la esencia misma de las cosas son las que hace que los proyectos vayan a lugares insospechados. Bueno, esta es una intervención que casi nunca la menciono, pero en homenaje a… De hecho, me faltó decir que toda la cátedra está dedicada a Humberto Ricalde.
que eso es que yo creo que es mi maestro, nuestro maestro, y sin él nada de esto funcionaría. Y ya sé que está desde abajo, no desde arriba, desde abajo, escuchándonos. Bueno, entonces en ese sentido, esta le gustaba mucho porque es una pieza temprana, pero que son 14 plomadas en un edificio, y simplemente era la idea de, en vez de la sala donde había que exponer, presentar una serie de plomadas en un edificio, además en San Ángel del Risco, que está súper chueco, armar esta tensión de la plomada con respecto a los techos, y era una manera de recorrer el lugar, otra vez el recorrido y no estar en la sala, sino salir de la sala para hablar del espacio y el lugar. Plataforma fue un ejercicio de formación que hablara de, obviamente construido con materiales muy económicos, y vemos ahí los distintos lugares, con esta acción de poder tener un uso desde estar sentado en una mesa o estar tirado en una hamaca, y que los propios objetos que creamos fueran espacios para proyectar y para difundir el arte, pues incluso para aquellos que no lo habitaban, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una pieza móvil que es, y todo el tiempo es con el mismo lenguaje, la pieza que se desdobla de madera, el elemento ligero que alcanza a proyectar y una pieza que tiene que moverse. La casa de Oaxaca es una casa que hicimos en la ciudad de Oaxaca, nuestra primera experiencia con la ciudad. Era un jardín que no podía entrar un coche, una artista americana que lleva mucho tiempo en México, y bueno, ya nos pidió que porque amaba su jardín, ahí le hiciéramos su estudio casa, una casa de 180 metros cuadrados, pero quería casi en plantas iguales tener una terraza arriba, pero con plantas iguales. Entonces lo que decidimos es hacer simplemente un desfase de volúmenes para poder provocar esta terraza, y desde ahí provocar en programa su cuarto y estudio arriba y la zona abajo. Que le interesaba cromáticamente el rojo, el tezontle, aunque no fuera de la zona, y desde allá trabajamos con estas condiciones. Nos gusta mucho colaborar con los clientes, platicar, y desde allá generamos este resultado. Sí, creo que ahí nuevamente el tema que es muy interesante de Oaxaca es que la estética de toda esta desfase de volúmenes, y que fueran verdaderamente estos volúmenes, se enmarca en todos los plafones. Entonces es una constante y que corresponde con lo que hacemos de la parte estructural, ¿no? Este pabellón, que lo queremos mucho, tiene que ver con nuevamente el tema que nos interesa del vacío, y era a partir de una preexistencia y de leer. Nos dan un terreno ahí en el laberinto que hizo Legorreta más Legorreta, y nos dicen dónde quieren poner su pieza. Teníamos que hacer una pieza, y justo esta necesidad de amarrarnos a algo, encontramos este campo de tiro y este muro, que es el que vieron antes, y lo que nosotros hicimos fue exclusivamente acotar el espacio, y lo hicimos a partir de un muro, un par de placas que van en el plafón y en el piso, y luego contener a partir de eso un árbol y unas piedras, que era lo que existía en el lugar. Luego recordar el tema del campo de tiro, y entonces perforamos con una serie de tubos y logramos con eso generar una visión de un lado a otro, pero al mismo tiempo una pieza que contenía. Esta pieza la trabajamos con el hermano de Mau, Manuel Rocha, que es un artista sonoro, y que fue súper bonito porque tenía que ver con cómo colocar el sonido en un lugar. Y entonces otra vez trabajar con la inmaterialidad de los sonidos, y de ver cómo ir recorriendo este espacio y descubriendo esta pieza que hizo muy bonita de pájaros de San Luis Potosí. Y cuando fue la inauguración, que fue maravilloso, la gente se sentaba, ¿no? Y Manuel decía, por favor caminen, porque justamente la joya es que las bocinas están proyectadas para recorrerse, y creo que en ese sentido, por eso es una pieza con la que nos sentimos muy contentos, porque es casi nada, pero al mismo tiempo permite acciones, permite descubrir el espacio, que es otra vez, es un solo espacio, pero cada paso que das se va transformando por lo sonoro, no por lo visual. Bueno, la Escuela de Artes Plásticas de Oaxaca, que por cierto cuando la platiquemos a detalle vamos a invitar a nuestro calculista estructural, Gerson Huerta, porque además hicimos todo un análisis sobre la tierra compactada, porque se ha hecho todo un rollo con respecto a la obra. Entonces con ciencia es la única manera que se puede contestar, y desde ahí se hicieron unos análisis increíbles, que creo que es una aportación para el tema de la tierra compactada, que ya platicaremos en su momento. Ahora hablaremos solamente de lo conceptual.
Pues nada, es la oportunidad de hacer una escuela de artes que nos invita Francisco Toledo, que tiene un convenio con la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, donde él estudió y dijo, pues yo quiero donar un dinero y la oportunidad de que haya un lugar más digno para una escuela de artes. Y desde ahí nos invita a nosotros como arquitectos y decidimos, estamos ya investigando sobre la tierra compactada para algo en San Miguel Allende, con la Escuela de Arizona, con gente que lo ha hecho allá, y desde allá dijimos, pues es que para la pintura y la plástica oaxaqueña esto es lo ideal, esta cosa procesual de las capas de los óxidos de las tierras. Y desde ahí, bueno, se nos ocurrió que en el campus había que hacer una transformación a partir de tierra y una serie de bloques que fueran generando una serie de patios, luz, sombra otra vez, para aislarse y generar un buen lugar. Era un sitio, estábamos escogiendo el terreno, cuando vimos que estaban haciendo este tratamiento de aguas, había tierra que se iban a llevar y entonces dijimos, ¿por qué no mejor aprovechamos este espacio, hacemos unos taludes y hacemos la escuela adentro? Un poco, porque todas las arquitecturas que hay alrededor son de diferentes épocas, diferentes estilos, y no queríamos ser como parte de la colección, queríamos sentirnos más jardín que edificio. Y en ese sentido, tomamos este lugar y hicimos esto, ¿no? Una arquitectura que tratara de ser muy abstracta, como una serie de secuencia de volúmenes, pero que estuvieran más en el entorno de un jardín. Es un poco un ajedrez, son una serie de talleres que miran al norte, se abren a patios, lo cual nos permite que se amplíen los espacios con un elemento central que es la aula magna, y esto nos ayudaba también porque había la tercera parte del dinero y si hacíamos por partes el edificio nos permitía conseguir más dinero y además hacer construcciones paralelas porque otra vez el tema mexicano. Había que construir y diseñar esto en un año antes de que se fuera el rector. Entonces le entramos otra vez, hay que entrarle con todos los riesgos que implica, pero bueno, creo que también hay que saber aprovechar las oportunidades. Bueno, entonces finalmente hicimos esta es la maqueta de investigación, incluso con una segunda etapa que todavía no se construye, y aquí está un poco el sistema de cómo fuimos generando estos muros de piedra para contener los taludes y sistemas de aulas y administración, dónde están los taludes, y luego cómo fuimos construyendo estos volúmenes diferentes de tierra compactada para hacer los talleres, ir generando estos sistemas de losas apoyadas que se van generando a lo largo de los muros de tierra y al final generar esto que es el conjunto. Su sistema constructivo, tanto piedra como la tierra compactada, y luego el centro, que además como casi homenaje a Monte Albán, porque si recuerdan subes Monte Albán y luego hay una plataforma que baja y te hace ver el cielo, en este caso más que para ver el cielo, es para poder contenerse en un espacio de cafetería, y desde allá generamos una parte fundamental de nuestra investigación, que tiene que ver con unas cartelas que van en los dos sentidos para matar el sismo, y desde allá poder volver a construir muros de tierra que están en otro lugar, pero que pueden por su estabilidad funcionar. Eso ya, como les digo, lo veremos más a detalle en su momento en la cátedra. Y desde allá, un poco esta decisión, como pasa también en Arizona, de sí meter algunos elementos de columnas de concreto, pero son columnas que sí vemos y solamente son en un solo punto de amarre con respecto a la cancelería estructural. Y otra vez, lo importante, el recorrido, cómo hacemos que entonces desde ahí haya un recorrido y experiencia con los volúmenes, cómo podemos subir a los taludes y también desde los taludes tener esa experiencia con el lugar. Y aprovechar algo fundamental en Oaxaca, la luz, el contraste de luz, sombra, los cielos fantásticos y estos colores que te dan los materiales naturales. Generando entonces en cada sitio y en cada lugar una serie de remates de volúmenes, los pasillos que te van llevando a cada uno de los espacios y al final desde ahí cada lugar tener su propia experiencia de lugar y provocar patios que tengan esta posibilidad de concentración, nunca te estás ventaneando con los vecinos y sí tienes esta extensión de tu taller. Otra vez como en Sayavedra logramos zonas donde hay ventana, cambiamos el sistema estructural a estos PTRs y con eso logramos resolver la carga en ese sentido. Bueno, aquí está un ejemplo de la piedra, que es cuando están tocando los taludes, que es lo importante para que la humedad no ataque la tierra.
otra imagen fundamental en nuestro trabajo, porque cuando vemos la Escuela de Artes pensamos en cajas, pero en realidad más que cajas son placas, una deconstrucción de volúmenes que otra vez lo que buscan es generar, atomizar y provocar que los materiales lleguen a sus límites, trabajen de manera diferente a la convencional. Ok. Esta es una museografía, justo acabábamos de hacer la escuela, y bueno, aquí nada más, otra vez, sin profundizar, es ver cómo el material con el que ya habíamos estado trabajando, en este caso nos permitía exhibir unos libros objeto que son maravillosos, que participan diseñadores, artistas, escritores, y justamente ahora volver a utilizar la tierra, pero ahora en otra escala, y generar a partir de ella un recorrido que te permite ir descubriendo cada una de estas piezas hasta convertirse ella misma en una pieza, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con la exploración, con el uso de los materiales y con el juego de las escalas. Hicimos un ejercicio que es un ejercicio a largo plazo para trabajar en Santa Fe, en la zona marginal de Santa Fe o el viejo pueblo de Santa Fe, resolver algún problema que es hoy día una serie de casas informales que se empiezan a comer el bosque, pero también por lo mismo que están violentando, están dándole la espalda al propio bosque, entonces genera una zona de un lugar que era un lugar de visita para donde está el convento de Vasco bueno, el conventito, ¿no? La ermita de Vasco de Quiroga, hoy día ya es un lugar que nadie va allá porque se le da la espalda. Entonces, bueno, era la oportunidad de generar acupunturas, lugares de recorrido. Ahorita lo que hemos resuelto es un andador que te lleva de un punto a otro, pero que al final nos lleva a la ermita, pero también nos empieza a reflexionar a nivel urbano qué podemos hacer con este crecimiento, cómo hacer una serie de malecones que permitan detener pero voltear al parque y hacer este parque un lugar que hoy está completamente desaprovechado y peligroso, de hecho. Y desde allá la investigación de cómo este es un poco la zona del pueblo de Santa Fe y esta es la ermita, y cómo desde allá había que trabajar cada una de las zonas, también ya lo trabajaremos más a detalle, y entonces cómo hacer un pasaje peatonal no solo como un tema de resolver el camino, sino a partir de ahí cómo entonces puede funcionar bien, porque hay actividades a los lados que le ayudan a que no sea peligroso. Y creo que lo que es importante destacar aquí es que este trabajo empieza a hablar de lo que es nuestra cotidianidad como arquitectos, a que no es este proceso maravilloso donde yo veo con un solo cliente. Aquí nos sentamos a trabajar con el párroco que estaba aterrado de que le íbamos a robar su tierra, nos sentamos con la comunidad, de repente estábamos desayunando a las 6 de la mañana en el campo de tiro con los militares o sentados 4 horas y media esperando al secretario de Desarrollo Urbano porque se le olvidó que tenía cita con nosotros y entonces entender que hacer arquitectura es un proceso mucho más complejo que solamente diseñar algo, ¿no? Y algo interesante es que también nos dicen, oye, pues ¿sabe qué? Pero ya le dimos a tal constructor a la obra y pues ya están decididos los materiales, las plantas, o sea, que además siempre son componendas ahí otra vez. Entonces le dijimos, mire, trabajamos con sus materiales, pero déjenos diseñar cómo van esos materiales. Entonces son estos estampados de concreto permeable. Entonces al final dices, bueno, que con ese material, ¿qué podemos hacer para provocar? En vez de escaleras muy fuertes, fuimos generando medio rampas, escaleras que permitieran una manera más fácil de acceso a toda la gente. Y una posibilidad de apropiarnos de un espacio que existía y que hoy en día pues está subutilizado, ¿no? Aquí creo que el tema en el que profundizaremos será el tema de la colectividad, del espacio público y de lo que hoy desgraciadamente no sucede en nuestra ciudad. Y bueno, ahí es un abanico abierto, este es el malecón que decimos que si abrimos la parte de la zona informal, que hoy día están tapadas estas ventanas porque están mirando para el otro lado y se están comiendo el bosque, mejor armas un malecón, armas una infraestructura urbana de drenaje y desde allá haces un espacio público. Entonces eso ayudaría a tener más visible la zona del bosque y más segura, por supuesto.
Este proyecto, que además está en Ensenada y en el que llevamos trabajando más de 4 años, fue una invitación a apropiarnos de un territorio, 700 hectáreas. Nosotros estamos encargados de toda la parte de arquitectura, colaboramos en la parte de diseño urbano con una empresa llamada ETSA, y el primer edificio que tuvimos que hacer fue una vinícola. Y creo que en este caso lo interesante es que nuestro cliente es un tipazo, pero además está completamente enloquecido en el buen sentido de la palabra, y entonces no sabía, él quería reutilizar un edificio. Los viñedos que ven tenían que cosecharse por primera vez después de 3 años, y que es cuando empieza a funcionar la planta, y nosotros lo empujamos un poco a poder hacer este pequeño edificito. Imagínense un edificio de no más de 200 metros en 700 hectáreas. Y justamente ahí otra vez el tema de la estrategia. Compusimos este edificio a partir de entender cómo se vinificaba, cuál era el procedimiento. Este edificio realmente lo podemos leer en corte, y luego cómo desdoblar este edificio hacia el territorio y apropiarnos en otra escala de ese territorio. En un futuro este espacio se convertiría en un wine bar, y la vinícola grande se estaría ubicando en la montaña. Hoy en día es una estrategia muy positiva en la que nuestro cliente consigue recursos, porque es un espacio que renta para hacer eventos, bodas, y entonces es ahí donde ya se transformó el lugar, ¿no? Pusieron una plataforma de madera, y entonces ya el lugar está activado, pero de muchas formas. Y con él hemos ido haciendo acciones, se han ido construyendo cosas. Aquí, por ejemplo, él está enloquecido con los barcos de madera, y entonces nosotros aterrados, pensando en Popeye, ¿no? Y decir, no, por favor, no queremos imaginar eso. Y justamente es otra vez en el lenguaje que ya empezamos a trabajar en la vinícola, y además está alineado a unos olivos que existían en el lugar. Empezar a jugar con transformar los usos, de repente hacer un cine ahí dentro de la nave del barco, un wine bar otra vez, una zona de eventos. Si quieres, en este caso, por ejemplo, la intervención en un hípico, estamos jugando con distintas escalas. Aquí pueden ver la vinícola, los barcos están en este punto, los viñedos, que son un tejido fundamental al que hemos incorporado en nuestros diseños. Aquí vemos el hípico, que es literalmente una extracción de la topografía y el juego con todos los niveles de la montaña para insertar una plancha de 700 metros cuadrados con el gran usuario que es el caballo. Y bueno, obviamente aprovechando al máximo las vistas y el lugar. O sea, es un espacio que te invita a querer tejer y estar todo el tiempo en contacto visual o en contacto sensorial incluso. Este punto es un punto de mucho viento, y es como de las experiencias que nosotros al final nos interesa recalcar. Aquí el siguiente proyecto es un hotel, tiene una vista espectacular, y justo lo que queríamos era decir, a ver, cuando llegamos ahí, ¿qué queremos hacer? Pues no queremos ver nada, no queremos ver arquitectura, el punto de llegada es el punto más alto, queremos seguir viendo este paisaje, queremos no tocar las montañas ni la vegetación, y creo que aquí la estrategia, que es muy clara, es cómo un esquema ortogonal se va volviendo orgánico a partir de la naturaleza y de la topografía, y entonces eso va haciendo una serie de perforaciones, y al final la arquitectura no son los muros, son la composición entre el paisaje y lo que nosotros edificamos, así como el vacío que generamos, y todo ese tejido es pues lo que nos ha permitido irnos apropiando de este territorio extraordinario, ¿no? Vemos desde las suites, en fin. Aquí, por ejemplo, otra acción que fue, quiero en 3 meses unas cabañas, unas lonas lujosas, Rocha al borde del Cardíaco, porque no queríamos usar unas cabañas, unas tiendas de acampar, y bajo una estrategia de colocar estas piezas en el paisaje relacionadas a esto, lograr transformar la manera de lujo, de entender el lujo y de entender la relación de la arquitectura con el paisaje. Sí, algo que en un principio pareció como una pérdida de oportunidad, que era no hacer las cabañas uno y comprar estas otras, al final se volvió una gran oportunidad donde un elemento industrializado que compramos, agregándole los baños y los servicios que la vuelven interesante, levantarlas del piso,
hacen, bueno, sí estar de campaña, pero al mismo tiempo tener las comodidades de un hotel. Y lo interesante es que ha sido muy exitosa, les va muy bien, ahora nos están pidiendo otras 10 de esas. También lo interesante de esta pieza es que estas piezas están aquí momentáneamente porque luego va a haber un deportivo y después las puedes poner en otro lugar, es decir, son unas cabañas mutantes en el lugar. Ambulantes. Sí. Bueno, otro proyecto muy importante para nosotros es en San Pablo, el convento de San Pablo. Hoy presentamos, así como en la exposición que van a ver, todo cronológico, o sea, ahorita es como que hemos hecho según las fechas. Entonces, en ese sentido, nos vino esta gran oportunidad, después de lo de la Escuela de Artes, salió la oportunidad con la Fundación Harpelú, con Marisabel Grañé, que nos invita a hacer esta intervención al lado del centro de Oaxaca. Había esta zona, que además yo ya había ido alguna vez con la Universidad Iberoamericana de Maestro, fuimos a un hotel ahí, que luego descubrimos que era nuestro lugar de acción, era un convento invadido por un hotel que nadie nos dimos cuenta que había ahí un gran convento entre el siglo XVI y XVII. Entonces, finalmente, cuando llegamos, además en un trabajo interdisciplinario con restauradores, historiadores, o sea, gente de todos los niveles, arqueólogos, logramos ver que toda esta parte construida era parte de un convento que miraba al centro de la manzana. Aquí está el Teatro Macedonio Alcalá, y que si se compraran todas estas propiedades, lograríamos recuperar un pasaje que existía original, y entonces cómo podíamos con acupunturas lograr generar la reacción de la zona del 17, una zona del 18, 19 y la zona del 20, hablo de los siglos. Entonces finalmente, este es el lugar que nos encontramos, este es el hotel al que yo había ido, pero no resultaba más que la parte del corte de un convento, porque todo lo que había sucedido es que en época de Juárez le habían cortado el convento. Este es el pasaje, el plano original y el pasaje que ya no existía. Ahí está la ruina del convento adentro y mutilada por las construcciones nuevas. Ahí se ve cómo estaban masas de construcción que no permitían ver el lugar. Y entonces este era el centro de la manzana, que era un estacionamiento público, y la gente no era consciente que estaba estacionando su coche justo en lo que era un convento. Entonces, cuando empezamos a liberar, nos encontramos con esta maravilla de volumen, y después ya es su reconstrucción final con el pasaje que hicimos. Un poco, ya lo platicaremos en su momento, cómo hacemos este pasaje, que además es esta gran oportunidad de hacer espacio público en propiedad privada. Es algo que en la medida que podamos como arquitectos empujar será importante. Hoy día es un lugar fantástico, la gente camina, recorre, cruza para cortar camino para ir a otro lugar, pero se encuentra con este espacio, que esta fachada, bueno, no solo fachada, sino todo este edificio, que es del siglo XVII, y luego, cómo tuvimos que generar acciones en todos estos. Algo muy importante. La primera intervención, nuestra intervención es en metal, madera, vidrio, por como son los volúmenes ya muy fuertes, y desde allá la transparencia. Entonces decidimos que la intervención acá debe ser una acupuntura de un tejido del siglo XXI para generar una extensión de esta del siglo XX y una extensión de esta del siglo XVIII-XIX, para el programa que fuera, en este caso restaurante, galería y zona de biblioteca y exhibición. Ya no nos vamos a meter mucho en el asunto, pero lo interesante es cómo al final logramos este corredor, este espacio que no existía. Ahora, otra vez era como un jazz, porque no sabíamos si se iban a comprar o no cada propiedad, y teníamos que ir diseñado hacer una estrategia para diseñar en base a lo que se podía comprar. Si no se compraba, no tenía que fracasar el proyecto, sino tomar esa medida. Bueno, un poco esta es la experiencia ya en el lugar. Este es un patio que hicimos muy en homenaje a la estética de Francisco Toledo, que a todos nos gusta mucho lo que ha hecho con el Yago, el Maco, junto a estos lugares. Y luego este es el proceso, cómo nos encontramos con la liberación de lo que era el hotel y cómo lo fuimos liberando. Y entonces, como decía el cliente, bueno, ya quité todo lo que no existía, pero compré tantos metros cuadrados y necesito usarlos. Entonces, ahora, ¿cómo le hacemos para tener más área? Entonces, lo que decidimos justamente es hacer una estructura transparente que permitiera una relación con el patio y una conexión con una zona que, como habían cortado la calle en la época de Juárez, este pórtico ya no tenía las celdas, entonces la zona para hacer biblioteca era mínima. Entonces, si yo agregaba este elemento, pues podíamos de esa manera interceder, generando una estructura reversible, hablando en términos de Lina,
que permitiera entonces para ellos decir, ok, el día de mañana si logramos aumentar el convento, se quita la pieza. Al final, también buscamos unos vidrios alemanes, que es cuando si hay el dinero se puede usar la tecnología, que son cero reflejantes. Entonces, con eso permites que exista más esa fuerza de relación con el paso de la preexistencia. Aquí están los procesos de cómo se fue liberando el hotel y cómo nos fuimos encontrando en cada uno de los pisos con la preexistencia, pero también con la intervención. Incluso nosotros tomamos decisiones mucho más silenciosas de cómo diseñar el piso, también una fuente que hicimos de obsidiana, que es la huella de la fuente original, y luego sí la intervención de un techo flotado, en la parte que él quería, ya que se había liberado, pudiéramos lograr esa nueva área. Aquí estas imágenes me gustan a mí mucho porque son justamente la relación de intersección entre los elementos. Aquí está como también el piso intermedio se ve transformado y luego la parte de arriba. La parte de arriba creo que es afortunada porque logra no tener columnas, un cantilever y una tensión clara entre la preexistencia y la parte nueva. Y aquí están las diferentes condiciones de intersección entre los elementos. También, por ejemplo, este techo lo diseñamos nosotros, pero a la manera de cómo estaba originalmente el convento con la información que nos dieron. Entonces, hay diferentes puntos de intervención. El piso también es nuestro, pero a la manera de lo que nos decían de cómo era el piso. Entonces, sí hay una intervención, pero modesta donde tiene que serlo. Aquí es donde vemos que al agregar este elemento, logramos que lo que era el corredor se convierte ya todo junto en este espacio de biblioteca. Y la parte de hasta arriba, que además es la oficina de nuestro cliente y que ya sacó definitivamente su sala de juntas a esta zona porque se convierte en el pórtico contemporáneo, muy agradable, es un techo retráctil que puedes mover en 3 partes y entonces en época de lluvia está cerrado y en época de buen clima la puedes abrir o estar moviendo para que sea una visera y el sol no afecte a la zona de la biblioteca. Aquí ven lo del techo retráctil. Aquí esto que fue un buen hallazgo de poder hacer esta fuente con obsidiana. La obsidiana era el espejo de los aztecas, aquí son zapotecas, pero nos traemos un espejo azteca para poder generar esta condición, ¿no? Las intersecciones y esto que es importante. Aquí ven con claridad cómo Juárez rájale. En la época de la Reforma se friega el convento, ¿no? Pero entonces se mutila de tal suerte que, obvio, es lógico que la gente empiece a construir. Aquí es un momento increíble donde estaban arreglando la calle y nos encontramos con todas las cimentaciones del convento. Queríamos convencerlos de dejar esto así, no lo logramos, pero ya sabemos que allá abajo está eso, para que algún día alguien se atreva a resolver ese como un eje peatonal. Bueno, este es el lugar, es un poco una negociación, primero con el cliente, luego con el Colegio de Arquitectos y luego con el INA, es decirle, mira, esto, muy polémico, bueno, nos atacaron mucho por esto en Oaxaca ciertas gentes. Esto que era una fachada del siglo XIX, que es un hotel, es porque ya no era convento. En la medida que hicimos todo lo demás, pues hay que entender que este era un convento. Y como era un convento, hay que entender cómo se fue cortando por Juárez este convento, y al final lo que hicimos entonces es una síntesis del corte, una síntesis del corte de todo este elemento hasta lograr digamos que las puertas, en teoría, del pórtico a las celdas, y detener y descubrir la herida, es decir, en algún momento para hacer historia también dentro de lo urbano, decir, bueno, hay que recordar más que esto es un convento, porque lo estamos afirmando como convento, y entonces entendamos que ahí hay un corte. De hecho, en la zona de al lado es la iglesia, si compramos un día esta casa, haremos el corte de la iglesia, construiremos la iglesia y haremos el corte de la iglesia. Entonces, al final, cuando platicas eso, la gente se convence más, pero en su momento, incluso el propio cliente, Harpelú, decía, oye, antes de que terminen esto, quiero decirles que no entiendo por qué quieren quitar estos balcones tan bonitos y estas puertas tan bonitas. Y ya se le explicó, eso habla también bien de un cliente, y aunque le costó y sufría con esta decisión, dijo, órale, va, si ustedes así lo consideran, pues así le hacemos, ¿no? Esto dialogado obviamente con la gente del INA, de los colegios, se hizo un trabajo muy abierto en ese sentido. Bueno, esta es una intervención en una zona que también era siglo XX, pero tratando de ser colonial. Entonces dijimos, bueno, a vamos a darle también una vueltecita, y entonces más neutro, pero logramos hacer una zona que no fuera protagónica, pero que estuviera un poco más ordenada y esperábamos con menos clichés.
El interior era una zona llena de muros, etcétera, y descubrimos que era una planta libre increíble que permitía ser una gran galería. Y desde allá fuimos abriendo y fuimos generando este espacio, pero entonces teníamos también que entender que tenía que mirar el pasaje, entonces había que deconstruir el elemento y generar ese pabellón. Y ese pabellón, a la misma manera que lo que hicimos al interior de los patios, van haciendo estos espacios al norte que conectan la galería con el espacio, y también las oficinas en la parte de arriba, rematan, enmarcan el convento, y así se van generando diferentes usos en cada uno de los lugares. Eso ya lo veremos con más calma en una de las sesiones. Y la Casa Kemen, que no nos permitían hacer un segundo piso, lo cual al final estuvo bien, es cómo lograr un techo que sí requería un restaurante, pero remetido, que también no generara algún ruido. Nosotros estamos peleando porque se hicieran 2 pisos para entender la cinta de la ciudad, pero al final creo que estuvo bien la solución de Lina de que no, queremos ver que había una casa de un nivel. Entonces lo que hacemos es simplemente volar este techo al mismo sistema de pabellones y generar entonces una conexión que permite sombra acá para parte de los comensales y unas puertas que se abren como para generar un pórtico, una especie de pórtico de los comensales y mirar otra vez hacia el interior. Y en otras zonas fuimos también tirando en ciertas casas del siglo XIX y generando aulas, y entonces sí otra vez con las conexiones hacerlas con el lenguaje del siglo XXI. Así finalmente se generan estas intersecciones y estas soluciones que van conectando diferentes épocas, pero al final armando un todo que no deja de ser la oportunidad de que un edificio histórico, que en vez de convertirse en un elefante blanco, porque no te dejan hacer nada, se convierta en un lugar de uso, en un lugar activo, y desde allá sucede esto. Hoy día, si van al lugar, van a encontrar 1000 actividades, eso es obviamente responsabilidad de una gran acción de la Fundación Harpelú, pero estamos muy contentos de ver esta energía que afortunadamente nuestras acupunturas lograron provocar los fluidos. Bueno, este es un ejemplo interesante de cómo hay que ser muy pacientes. Llevamos alrededor de 5 años trabajando en este proyecto, obviamente con sus pausas y sus seguimientos. Creo que lo interesante otra vez es la posibilidad de entrarle a un centro histórico, en el corazón justamente del centro histórico de Morelia, el tener una serie de condicionantes como un pórtico continuo, una fachada histórica y la petición por parte de un cliente de hacer un espacio flexible, polifacético, que pudiera tener distintos usos, que pudiera ser versátil y que pudiera tener una posibilidad de utilizarse de muchas formas. Este fue el espacio que encontramos. Bueno, en realidad no era así, es un cine, era un cine, y lo que hicimos fue en principio desnudarlo. Al desnudarlo nos topamos que ya teníamos esta caja y en la medida, ahí podemos ver cómo estaba intervenido, cómo agredía la fachada histórica, cómo la fachada histórica daba en los baños, o sea, como para que se imaginen la circunstancia en la que se encontraba esto. Al mismo tiempo nos piden conectar una serie de servicios en una casa al lado, y entonces fue muy interesante porque lo único que teníamos que proyectar era un espacio flexible y a partir de ahí creamos una nueva estructura que pudiera ser casi un mecano. Y yo creo que ahí hay un punto interesante como arquitectos, es decir, no solo es imaginar lo que está sucediendo allá adentro, lo que va a suceder, sino cómo lo ejecuto. Nosotros tuvimos que meter estructuras de 16 metros de alto para poder lograr esta flexibilidad o este gran espacio, además de una perforación para conectar por el sótano, una perforación de más de 7 metros de altura y todo entraba por esta puerta. Entonces, ¿cómo teníamos que diseñar? Pues teníamos que diseñar precisamente una pieza que se iba a ir armando de manera paulatina y que en algún momento por ahí se quedó atorada una grúa a los 7 metros de profundidad y luego es saber cómo desarmamos esa grúa, pero ahí vemos cómo vamos. El techo era precioso, no lo pudimos mantener porque queríamos utilizar la azotea y no era un techo a 2 aguas, y aquí queríamos encontrar y queremos encontrar la posibilidad de utilizar esa azotea con un restaurante bar. Y bueno,
al final vemos las estructuras de 16 metros, este gran mecano que al final tiene sí el espíritu de lo histórico con los elementos de madera, todas las circulaciones son elementos de madera, una estructura metálica muy clara, una serie de piezas, un lobby bastante desconfigurado que vuelve a jugar con la fachada histórica y crea una serie de piezas colgantes en tensión con el estado original del edificio, una escalera muy clara, en una ubicación justa, y luego sí, las múltiples funciones de cómo se retraen las gradas, se crea un espacio de conciertos, o bien un cine para 700 personas, o bien un teatro a la italiana, o una sala de conciertos. Es decir, lograr desde la pasarela, el box, lo que hoy la cotidianidad nos está pidiendo en los espacios, ¿no? Que le demos esa versatilidad y esa posibilidad de utilizarse de muchas formas, porque al final pues era la manera y es la manera como va a conseguir los recursos quien lo va a operar. Este es un parque que también estamos diseñando con Fonatur, esos proyectos que también se van a largo plazo, pero una gran experiencia de trabajar con toda una topografía, un lugar grande, y cómo fuimos generando una geometría. Es importante para nosotros cómo generar estos elementos en un solo sentido, pero al mismo tiempo jugando con una topografía compleja, y desde allá generar una serie de infraestructuras, pabellones para un parque. Desde allá hemos propuesto, será la hora, una serie de lugares que tienen que ver con esta geometría, y desde ahí cómo vamos poco a poco generando esta escalonada que nos permite apropiarnos de un parque que el día de hoy tiene más difícil acceso, que no pierda su sentido natural, pero también tenga el toque de la geometrización y ese juego entre las dos partes. Y cómo apropiarnos de muchos metros cuadrados, generando la apropiación a partir de poner al usuario en un lugar, ¿no? Darle la posibilidad de poder llegar ahí. Este es un proyecto que también está en el tintero, pero que la idea es una mediateca, biblioteca que esté en el lugar y que funcione ahí, ¿no? Ya lo platicaremos también con más cuidado. Y el ejercicio interesante de trabajar en climas muy fuertes, con la estrategia de no utilizar aires acondicionados, de lograr ventilaciones cruzadas, que es parte de la investigación que platicaremos a detalle. Es una sala que acabamos de inaugurar este año, es la sala para ciegos y débiles visuales. Justamente creo que siempre le he dicho a Mauricio que me parece un ejercicio muy claro de proceso, porque aquí llegamos, teníamos un usuario, teníamos múltiples usuarios, la petición de esos múltiples usuarios era literalmente repetir lo que tenían, y lo que tenían era una verdadera desgracia. O sea, ustedes deben de saber que una sala de ciegos es tremendamente sonora. Entonces, justamente, después de una investigación de bastante tiempo trabajando con bibliotecarios videntes, invidentes, perros, niños, hijos videntes de los invidentes, concluimos en hacer estratégicamente, concentrar los sonidos, y entonces otra vez esta posibilidad de jugar con lo no visual. Ya habíamos trabajado, como vieron, en la escuela de ciegos, y entonces era decir, trabajemos con plantas libres, con entender las funciones que tienen que suceder en esa planta libre y en estas cabinas perfectamente equipadas. Entendamos también cómo trabajar con los olores, con las texturas, con cómo el sonido se vuelve la composición del espacio. Eso era muy importante. Desarrollamos desde toda la parte de mobiliario, en colaboración otra vez con Cecilia León de la Barra, en este caso, con Jerónimo Hagerman, con Manuel Rocha, y al final disectar y entender que lo que nos pedían no era lo que teníamos que hacer, y concluir en estas 3 sencillas crujías. Aquí se ve claramente lo que decía antes, cómo componer con el sonido, con los ecos, con los distintos tonos sonoros, texturas sonoras por las que trabajamos con Manuel para intervenir el espacio a nivel sonoro, y obviamente la parte potencial del tono del amarillo, de las líneas, de reforzar la contraluz, el juego de luz y sombra que alcanzan a ver los débiles visuales, así como el amarillo.
componer toda esta caja acústica para que fuera librero, pero también locker, pero nuevamente jugar con nuestro programa, desmenuzarlo, estas piezas de caja, y aquí vemos unos dibujos muy lindos que trabajamos con Manuel. Además, se hizo una curaduría, son 12 artistas haciendo piezas sonoras, y lo interesante de esto, que me parece relevante, es la biblioteca antes no la ocupaban más que los ciegos. Hoy en día hay una población muy importante de videntes que visitan la biblioteca. Se han desarrollado programas los bibliotecarios para enseñar braille y hemos logrado, y que era finalmente nuestra apuesta, un espacio de integración entre los videntes y los invidentes. Bueno, la Cineteca Nacional, regresamos a nuestro querido México y a las colaboraciones complicadas. También nos hicieron hacer un proyecto, o no nos hicieron hacer, lo hicimos, lo aceptamos, un proyecto en condiciones críticas a nivel gubernamental. Otra vez, pues, hay que tomar la oportunidad. Aquí hay una gran lección, cuando es una obra tan visible, es complicada, hay una situación complicada de manejar, nos dieron una madriza, o sea, nos deben dinero, etcétera, etcétera. Pero el caso es que al final de cuentas no nos arrepentimos, por supuesto, porque en este caso tenemos la oportunidad, ustedes no lo han visto porque los que han ido a la Cineteca no han entrado tanto en este espacio, pero de generar un tejido con un museo del cine y una videoteca con una persistencia que era la obra de mi padre, Manuel Rocha. Entonces ahí había esa gran oportunidad de cuidar y que no destruyeran ese espacio. Y eso fue quizás un motivo por el cual no nos arrepentimos por ningún motivo. De hecho, un poco la decisión del edificio que hicimos tiene que ver con la geometría de la persistencia, el análisis de cómo está conformada la obra que mi padre hizo en 1980. Bueno, esta es la zona de la videoteca, que es una de las zonas laterales del lugar, cómo funcionará por dentro. Este es un poco la construcción de cómo fuimos armando este elemento. Ya lo veremos también con más tiempo en estos días. Este museo jardín que tuvimos la oportunidad de desarrollar justamente en el Valle del Mezquital, fue una invitación, son de estas coyunturas, ¿no?, que afortunadamente existen. Nos invita el Instituto de Ciencias de la UNAM. Ellos están muy interesados en trabajar en esta zona porque es la zona con mayor número de especies de maguey en toda Latinoamérica. Y yo creo que lo relevante, independientemente de que profundicemos en este edificio más adelante, es que gran parte de lo que hicimos en este edificio tuvo que ver con una investigación profunda, no solo de los materiales, de los sistemas constructivos, de cómo construyen ellos, de la topografía, sino también de la cosmogonía de los usuarios. Aquí nuestros usuarios serán descendientes, son de una raza otomí, de una llamada ñañú, y justamente entender qué era importante para ellos las capillas, qué era importante para ellos la manera de habitar un hogar, y nosotros tratar de reinterpretar eso, de entender la memoria y de poner un edificio contemporáneo en una circunstancia distinta, es cómo abordamos este ejercicio y cómo creemos que logramos imprimir otro nivel de contenido a este resultado, ¿no? Sí, que hay algo que pasa, ahorita no tienen el dinero, pero están muy emocionados y nos dicen, mire, tenemos piedras, tenemos el terreno, tenemos piedras, tenemos manos y tenemos tiempo. Entonces, cuando tienes un cliente así, ya estás del otro lado. Este es un proyecto también en Valle Bravo, era una cabaña, una arquitectura que tuvimos que medio decodificar y desde allá armamos también jugar un poco en el tipo de arquitectura como de la zona, pero tratar de llevarla a otro sitio. Y desde ahí estamos tratando de hacer unas cabañas que también necesitan allá y estamos al lado de un elemento de agua que quieren generar. Y bueno, esa es un poco la investigación. Son unos juzgados
Y de aquí, cuando hablemos de ellos, hablaremos de política, hablaremos de gente dentro de la política brillante que nos permite hacer una serie, nos ha permitido hacer esto. Es un proyecto que encontramos muy similar a lo que hace 12 años nos sucedió en Milpalta. En este caso era jugar con el tema de la justicia, entender lo que era la justicia y saber que ahora la justicia en este país va a ser distinta. Ahora todo va a funcionar con juicios orales y pues la arquitectura tendría que adecuarse a ese nuevo sistema de oralidad. Aquí tuvimos que trabajar exhaustivamente con los funcionamientos, entender también que es finalmente un edificio de alta seguridad y que son edificios de gobierno que iban a suceder en distintas partes del estado de Michoacán. En este caso el que estamos viendo es Charo, que es en Morelia, y lo que podemos ver es 3 elementos fundamentales. Una muralla, entender que es una ciudad amurallada porque es un edificio de seguridad. En vez de tener rejas y de tener estas ventanas muy pequeñas, era cómo jugar con el esquema de una ciudad amurallada que tiene en su interior transparencia, jardines, luz. Y la verdad es que nos sentimos muy afortunados porque nos dejaron hacer esto y todo el tema fue jugar con la luz, con las posibilidades de salir a espacios de descanso, de esperanza incluso, cómo dotar de dignidad desde el usuario que vive, desde el juez que está ahí metido cual prisionero hasta evidentemente el imputado. Bueno, son toda esta serie de ejercicios, los vamos a ver muy rápido, de que tuvimos que ir transformando desde una biblioteca que se sintiera parte de este cambio también, abrirla, de ser una biblioteca cerrada, hoy es completamente abierta. Aquí vemos, por ejemplo, Uruapan, que es nuevamente con esta estrategia de muralla, caja, sala de juicios, que tomamos como punto de partida las trojes michoacanas, los pabellones transparentes, los jardines silenciosos, los vibrados de las circulaciones, a veces más cerrados, a veces más abiertos, y luego adecuar este esquema en sus distintos terrenos. El que vieron antes era un terreno de 50 por 50, este es un terreno rectangular, en este caso solamente con 2 salas de juicio, a diferencia del otro que eran 6 salas de juicio. Aquí vemos parte del desastroso proceso constructivo, porque bueno, las constructoras son tremendas, pero nuevamente logramos que pusieran la madera, logramos que se tuvieran estos jardines y luego nos piden, digo, ya insisto que detallaremos, pero son terribles los juzgados, no sé si alguna vez han estado en uno, pero son una estructura repetida, idéntica en todos los lugares y lo que nosotros hemos hecho es ir transformando con gestos minúsculos la luz, el jardín, la ventana con rejas que vemos por allá, ¿no? Este edificio entre anodino así, un edificio otra vez sobrio, ciego, duro incluso, que esperamos desaparezca por la vegetación al tiempo y que obviamente hable de esta nueva estructura de justicia que tendrá el país y en este caso en particular el estado de Michoacán. Aquí podemos ver todas las intervenciones, estas estructuras ya existían, tremendas, ¿no? Y nosotros, como entendiendo los nuevos programas, fuimos creando estas nuevas salas con la estructura que existía, con las deficiencias que ya tenía y estas nuevas circulaciones. Pueden ver que es el mismo esquema en todos los casos y hoy es muy sorprendente, ya verán en la plática donde hablemos de esto, cómo entra la luz. Y entonces, ¿eso de qué habla? De que cuando nos toca remodelar un edificio, como con otra vez el vacío, cortes, acupunturas, se puede verdaderamente transformar un espacio. Hijo, qué cosa. Además, digo, obviamente de la ventanilla a la sala, ¿no? A la sala de discusión, pues hay una cosa maravillosa en la utilización de esto. Y el último que nos tocó hacer, que todavía se está construyendo, bueno, todos están en obra, es Pátzcuaro, y entonces aquí teníamos piedra, barro,
cajas de juicio, una vista maravillosa, otra vez a la isla, al lago, y una topografía, y obviamente mucha lluvia, entonces pues hacer quizá los mismos pabellones, pero ahora con techos inclinados, las mismas cajas, pero ahora con una vegetación típica de Pátzcuaro, el uso de la piedra para la muralla por nuevamente ser parte de Pátzcuaro, y darle un poco la vuelta a los mismos esquemas con los que estuvimos trabajando antes, pero obviamente en una lectura del lugar, de los materiales del lugar, del terreno y del programa. Bueno, hay un poco esta maratónica sesión como de menú, de lo que vamos a ver estas 10 sesiones. Aquí fuimos como, más que ordenar los proyectos por temas, es como una cronología de lo que hemos ido haciendo, lo cual también de alguna manera, que así también lo trabajamos en la exposición, a una manera de cómo se construyen las ideas y cómo se va armando los elementos, cómo se van arrojando decisiones de antes al después. Espero que haya una congruencia con respecto al camino seguido, pero bueno, un poco, y regresando al tema de la palabra procesos, es compartir esta condición donde pensamos que más allá de una o dos buenas obras, lo que hay que rescatar o lo que hay que significar es que el conjunto de ellas hablen de una actitud, una postura que tratan en la medida de lo posible, lo hacemos y lo buscamos hacer en nuestra cotidianidad, en nuestro trabajo colectivo, en nuestra relación con los clientes, en la interdisciplinaridad, de hacer un trabajo, y que quiero enfatizarlo mucho, ético, político. No hay arquitectura que no sea política, y que logre desde la oportunidad de una arquitectura que tenga un costo posible para el cliente, lograr entender los programas, las necesidades del usuario, una relación constante, una capacidad de hacer una obra que tenga capacidad de aceptar las transformaciones que va a tener el cliente en el lugar. La arquitectura es un recipiente, y desde ahí tratar de una arquitectura dura, en el buen sentido de la palabra, que sí trabaja como diafragma con la luz, con la relación interior-exterior, con los recorridos, pero al mismo tiempo debe de aceptar y debería de dignificarse en la medida que el humano la vive. Monsiváis alguna vez en un concurso que estaba haciendo con mi padre, decía, no busquemos la arquitectura que se autocelebra, busquemos la arquitectura que celebre al usuario. Y desde ahí me parece que nos interesaría seguir trabajando. Creo que es lo que aprendimos de esta escuela, yo en lo personal, no sé Gaby, pero creo que también trabajar mucho con comunidades. Desde los primeros años de la escuela trabajamos con las comunidades, hablamos con la gente. Yo a mí me tocó el sismo del 85, fuimos a La Guerrero, platicamos con la gente de La Guerrero. Esa sensibilidad y esa oportunidad de entender que la arquitectura no es solamente trabajarle al rico, también, ¿por qué no? Porque todas son arquitecturas que hacen ciudad, pero también esta arquitectura que le pertenece a la comunidad. Por eso quizás la arquitectura pública, por más que uno dice ya no vuelvo a hacer arquitectura pública porque es súper complicada la parte burocrática, los políticos luego son muy complicados, pero al final como los toreros, te vuelves a meter pues ahí al ruedo, porque por más que tienes miedo al toro, pues ahí vas otra vez, porque creo que es importante, estar haciendo esta arquitectura pública que realmente está haciendo, como pasó con el mercado, que ellos sean los primeros que nos llaman para ver sus transformaciones, que ellos son los primeros que están contentos con el lugar, porque desde el origen y el principio fue con ellos con los que generamos la complicidad. Los políticos cambian, pero la sociedad civil no. Yo creo que el futuro, no solamente en la arquitectura, sino en nuestro país y en el mundo, está con la sociedad civil. Y desde allá creemos que la arquitectura hoy tiene una capacidad muy importante de accionar, y desde allá estamos muy entusiasmados en un lugar. Me parece que ahora viajando mucho, si hay un lugar increíble para hacer arquitectura es nuestro país. Hay mucha energía, hay mucho riesgo también, a veces hay falta de respeto a lo que uno hace, a lo que hacemos, pero también hay una gran libertad que, si está bien tomada, nos permite poner como arquitectos una gran oportunidad de construcción, que si ya bien sucedió con este lugar, la ciudad universitaria, que es un gran espacio, que en los 50 es el gran ejemplo de la arquitectura del siglo XX en México. Pues bueno, ahora intentemos, por el tiempo que estuvimos aquí como alumnos y como maestros, permearnos de lo que aquí sucedió para hacer una arquitectura. Basta venir un domingo para ver este gran espacio público que es Ciudad Universitaria.
Entonces, desde ahí estamos queriendo trabajar, desde ahí queremos compartir con ustedes estos procesos y desde ahí vamos a seguir echándole ganas para hacer una arquitectura digna para el usuario. Muchas gracias. Gracias. Vamos a, bueno, ahorita el que quiera y tenga tiempo vamos a ir a la sala de exposiciones. Es importante decirles cuál fue nuestra decisión con respecto a la exposición que hicimos. Estuvimos analizando las exposiciones que se han hecho en las cátedras y decidimos tratar de ser lo más honestos con nuestra posición y por lo tanto decidimos tratar de hacer un espacio de procesos, de pensamiento, donde casi nos sentamos a gusto de poner todo el material con el que trabajamos, dibujos, fotografías que no son tan importantes, pero que son de procesos, la acumulamos y la colocamos en mesas. Entonces, en los muros sí tenemos 62 fotos, yo diría clásicas, quizás en esa lógica que Barragán tenía con Salas Portugal, de la foto, aunque se desaparezca la obra, la foto queda. Entonces, esas fotos creo que son emblemáticas, son fotos que creo que se soportan por sí solas, pero todo el centro de la exposición son mesas de trabajo, son mesas de pensamiento, yo diría que es una sala de edición, como si estuviéramos a punto de hacer un libro, incluso pensamos que vamos a transformar esa sala los próximos días, o sea, porque son fotos y cosas que por ahí iremos cambiando en una de esas, para entender esta idea de los procesos, de lo cambiante, de no dejar algo, no hacer de una exposición un lugar intocable y que busca ser preciosista, sino más bien que transmita el cómo trabajamos y cómo armamos las cosas desde esas mesas. Entonces espero que le agarren la onda a esa acción y desde allá también traemos una idea dentro de la exposición donde la gente que esté en la cátedra, la que se acerque con nosotros, recordando otra vez, ya lo dije antes con Humberto Ricalde, el que trae sus bitácoras y le gusta dibujar y quiere dibujar un poco lo que estamos platicando, los dibujos, compartirlos y nosotros hacer una edición, selección e ir poniendo también dibujos de la gente que está participando con la cátedra e integrarla en unos muros a la exposición para no tratar de ser consecuentes con el tema del orgánico, el azar y tratar de entender que lo conceptual puede amarrar para que todo eso tenga un sentido libertador, ¿no? Y desde ahí yo creo que también invitarlos a que estén constantemente visitando la exposición, porque evidentemente se irá transformando y el último día será muy distinto de hoy. Sí, de hecho yo les había pedido y parece que sí, que haremos también hoy hay una inauguración de la exposición y el 4 de diciembre haremos una clausura y seguramente será la exposición diferente a la de ahora y además tenemos 2 pachangas en vez de una. Gracias.